y pues también va a haber un coffee break, así que pues, espero ahí. Bien, chicos, nos estamos viendo. Tengan una participen. Nos vemos dentro de una hora. Gracias. Ahora sí puede empezar, profesora. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Muy buenas noches, jóvenes estudiantes. Primero me gustaría compartir mi pantalla. ¿Se me escucha, verdad? Sí, perfecto. ¿Pueden observar la pantalla, jóvenes? Ahí está. Tengo esa dificultad. Bien, ahora sí. Bien, ¿se puede ver la pantalla? Perfecto. Bien, jóvenes, bueno, soy la licenciada Shirley Diego Chamorro en esta oportunidad. Sean bienvenidos a GCAP. El curso que vamos a aprender el día de hoy, o bueno, durante estas 5 clases, es auxiliar de enfermería y farmacia, la unidad que es fundamentos de enfermería y farmacia para auxiliares. Esta es nuestra primera clase, por ende vamos a tener el tema de el día de hoy, que es de 1 hora, son principios básicos del cuidado del paciente. Bueno, no sé cuál. Un momento, por favor. Ahora sí. Bien, disculpen la demora, pero justo en la tecnología, en este proceso estamos. Me gustaría poder participar, que esta clase sea de mucha participación, tanto de mi persona como de ustedes, porque en este caso vamos a hablar todo referente o centrado a cómo nosotros podemos ser parte de el aprendizaje mutuo que vamos a aplicarlos en nuestros pacientes. En este caso, netamente nos vamos a centrar como profesionales de la salud, ¿sí? Quisiera compartir, a ver, sí, se ve bien la pantalla. Entonces, muy bien. A ver, vamos a ver aquí para activar el audio. Bien, jóvenes, por esta ocasión me gustaría que puedan participar a través del chat y de esa manera yo pueda leer mientras interactuamos con lo que hablamos, ¿sí? Perfecto. En alguna ocasión, ustedes se han puesto, no sé, ¿pueden ver la pantalla? Porque me parece que ya, ahora sí, mejor. Bien, ¿alguna ocasión han tenido, por ejemplo, algún familiar y ustedes en su proceso de cuidar al familiar o algún amigo, algún vecino que estaba enfermo, en su proceso tal vez trataron ustedes de poder ayudar
lo que estaban haciendo, si era correcto o no. ¿Alguna vez han tenido esas preguntas referente a cómo puedo yo ser partícipe o puedo ayudar a las personas que me necesitan? Muy bien, los leo, sí, lo han tenido. Sobre todo, por ejemplo, mencionarles que en el tiempo de COVID, creo que todos hemos sido partícipes cuando esta pandemia se intensificó para que nosotros podamos aprender a la fuerza a poder ayudar a estas personas, ¿no? Muy bien, ahí nos dice, por ejemplo, a su esposo, a su mamá, ¿ves? Entonces, bien, qué importante es reconocer que en estos tiempos lo que más necesitamos es aprender referente a la salud. ¿Por qué? Porque la salud lo vamos a tener hasta el final, lo vamos a ver en muchos familiares, lo vamos a intensificar cuando estamos con las personas. Por ejemplo, ¿qué pasa si estoy camino a mi trabajo y en ese proceso surge un accidente? ¿Cómo poder ayudar yo a estas personas? ¿Cómo puedo ser partícipe de una sanidad y de esa manera mejorar el proceso de poder ayudar a que pueda recuperar esta persona? Bien, entonces, en estas clases nos vamos a centrar netamente en qué se centra el auxiliar de enfermería, cuál es su función, el por qué debemos ayudar a las personas y qué pasa o cómo yo debo actuar para que estas personas puedan recuperar si están en su proceso de dificultad. Muy bien, rápidamente vamos a pasar a la introducción. Bien, cuando hablamos entonces del cuidado, necesitamos centrarnos primero en conocer a qué o hacia dónde vamos. Y en esto nos vamos a centrar que vamos a ir a ayudar a las personas. Y a todo esto vamos a llamar no como personas, sino como pacientes. Muy bien. Ahora sí, el cuidado del paciente, si nosotros queremos centrarnos como auxiliares en enfermería, queremos ser parte, porque el auxiliar de enfermería, el enfermero, el técnico en enfermería, el médico, son parte netamente del equipo o el cuerpo médico de salud. Entonces, al ser auxiliares de enfermería, se están uniendo a este cuerpo médico para salvar vidas. Por ende, el cuidado del paciente es una actividad fundamental en los servicios de salud. Para ello, lo que buscamos como personal o como profesionales de la salud es garantizar el bienestar físico de nuestro paciente. También vamos a garantizar la salud o el bienestar emocional, todo lo que se va a centrar en cómo se siente mi paciente. Y por último, vamos a centrarnos en que vamos a garantizar el estado del bienestar social. ¿Cómo están las personas? Esto normalmente nos vamos a centrar un poquito más, por ejemplo, cuando hablamos en el tiempo de la pandemia, cuando justamente estaba en esencia, estaba en florecimiento la enfermedad del COVID-19. ¿Qué es lo que pasaba? Uno, el paciente estaba enfermo o no tenía un bienestar físico, ¿verdad? Luego de ello, evidentemente, el paciente se recuperaba físicamente y ¿qué venía? El malestar emocional. El paciente sentía miedo, el paciente requería una necesidad de estar con otras personas, entonces estaba afectando el proceso emocional. Pero no solo eso, ahí nos dice que también va a deteriorarse su estado social. ¿Qué quiere decir? Es cierto, el paciente estaba enfermo, emocionalmente estaba mal, pero ¿quiénes estaban más enfermos? La familia, ¿verdad? El entorno, su sociedad. Entonces aquí debemos entender que cuando nos centramos en ser parte de un equipo de salud, lo que vamos a integrar o buscar va a ser el bienestar físico, el bienestar emocional y el bienestar social. Entonces, ¿cuál es la función del auxiliar en enfermería?
¿Qué es lo que va a hacer? Muy bien, ahí justamente me dicen, ¿no? El bienestar emocional que se centra mayormente en lo psicológico. Bien, el auxiliar de enfermería, su función va a ser que va a participar activamente en esta atención directa. ¿Cómo así? Va a ayudar que su trabajo sea organizado. ¿Cómo organizado? Porque vamos a estar en apoyo con el médico, vamos a estar en contacto con los enfermeros. Entonces, toda esa parte va a ayudar a que nuestro paciente pueda recuperar. ¿Qué más? No solamente debemos entender que cuando hablamos de profesionales de la salud solamente es curar. No solo nos vamos a centrar en curar, sino también se va a contribuir en la recuperación de mi paciente después de este episodio traumático que tuvo. Y esto me va a generar ¿a qué? A que mi paciente pueda tener una seguridad. En eso se centra cuando hablamos netamente en que el auxiliar de enfermería tiene que centrarse en el cuidado. Entonces, hasta aquí creo que con la introducción quedamos claro, ¿verdad? A ver todos con un like si es que se ha entendido. Muy bien, por ahí me dice que también es todo lo relacionado al tratamiento y ver si el paciente se recupera en su proceso. Muy bien. Bien, perfecto. Entonces continuamos. De acuerdo a ello, el cuidado básico del paciente. ¿En qué se va a centrar el cuidado básico del paciente? Dentro de las funciones de un auxiliar en enfermería. Número 1, el cuidado básico del paciente que va a incluir acciones, esas acciones esenciales para cubrir necesidades primarias. A veces decimos, no, pues ser personal de la salud requerimos hacer muchas cosas para poder salvar la vida al paciente. Sí, pero hay pequeñas cosas que pueden ayudar a crear las grandes soluciones. Entonces, por eso nos dice el cuidado básico. Mi paciente, ¿cómo está respirando? ¿Está bien su respiración? Mi paciente, al tocarle la frente, al medir la temperatura a través de un termómetro, está estable, entonces está bien mi paciente. Pero ¿qué pasa si yo noto alteraciones, cambios? Eso puede deteriorar más adelante a tener consecuencias graves. Por eso me dice, hay cuidados básicos que yo puedo hacer para cubrir necesidades primarias de mi paciente. ¿Y cuáles son esas necesidades primarias? Eso creo que todos lo sabemos. Por ejemplo, una necesidad primaria, ¿cuál es? El respirar. Muy bien, ¿qué más? Por ejemplo, si hablamos de salud, que todas mis funciones vitales estén bien. ¿Qué más? La necesidad de comer. Muy bien, ahí me dicen, por ejemplo, Jesús, el pulso, perfecto. ¿Sí? La necesidad de dormir, descansar correctamente, muy bien. La alimentación, la temperatura, la presión arterial, excelente. Entonces, tenemos pequeñas necesidades, inclusive, ¿no? Por ahí dice la necesidad de ir al baño, de tomar agua. Exactamente. Entonces, ahí nos damos cuenta que son necesidades primarias que nosotros debemos ver en nuestros pacientes con la finalidad de ¿qué? De que estas necesidades básicas, si no se cubren, me puede conllevar a necesidades peligrosas. No se escucha, dice, ¿es cierto? A ver, ¿se escucha, chicos? Jóvenes, estudiantes. Sí se escucha, ya. Entonces, por favor, arreglemos el audio, los que no. Perfecto, gracias. Entonces sí se escucha. Continuamos entonces. Otro de ellos me dice que debemos mantener la higiene, comodidad y descanso. Evidentemente, todo lo que estábamos hablando, ¿verdad? Nos dice que el auxiliar en enfermería sí o sí se tiene que centrar en las necesidades básicas del paciente, con la finalidad de que no pueda repercutir cualquier imprevisto más adelante. Y esto se va a centrar en mantener a mi paciente con una buena higiene. ¿Por qué?
¿Por qué tanto nos centramos los profesionales de la salud en la higiene? Porque nos puede conllevar, por ejemplo, a algunas infecciones, de lo más simple a lo más complejo. Y si es que vemos, por ejemplo, en los hospitales, debemos entender que exactamente, justo ahí escriben, ¿no? La buena asepsia. Más adelante vamos a entender un poquito más en qué se centra la buena asepsia, la antisepsia y todo ello. Entonces, mantener la higiene. El hecho de mantener la higiene me va a ayudar a que pueda evitar tener cualquier complicación futura de una infección. Y muchos pacientes en el ambiente hospitalario, ¿qué pasa? Muchos fallecen no por la enfermedad, sino por una infección. ¿Producto de qué? De que no has realizado correctamente tu higiene. Muy bien. Otro de ellos me dice comodidad y confort. Muy bien. Comodidad y descanso. Evidentemente. Según los estudios nos mencionan que una persona puede vivir inclusive hasta 15 días a más, puede vivir sin comer, sin alimentación, pero de 5 a más días, de 5 a 6 días, hasta puede morir por una falta de sueño o una falta de descanso. Entonces ahí nos damos cuenta que también es importante reconocer que la comodidad y el descanso es importante para que pueda recuperar mi paciente. Bien, seguimos. Favorecer una alimentación adecuada. Es importante conocer, nosotros debemos conocer cuáles son las necesidades alimentarias de mi paciente. En el hospital, o ya sea donde nos encontramos trabajando, vamos a contar con muchos pacientes y para ello es importante conocer cuál es su necesidad de este paciente de poder alimentarse. Muy bien, ahí me dicen, por ejemplo, mantenerlo hidratado y una buena alimentación. La hidratación es importante porque ayuda a diversos órganos, ¿sí? Incluyendo a la piel, ¿sí? Entonces, eso es muy importante de destacar. Perfecto. Prevenir complicaciones. Respecto a prevenir complicaciones, se ha evidenciado mucho esto. El descuido del profesional de salud hace que puedan tener complicaciones nuestros pacientes. Por ejemplo, uno de los más conocidos, y sé que han escuchado, las úlceras por presión. ¿Qué son las úlceras por presión? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos prominencias óseas, el hueso, que normalmente genera una presión a la piel, tanto al músculo. ¿Qué pasa si el paciente está en una posición sin poder realizar ciertos movimientos, ciertos cambios posturales? El paciente va a tener estos procesos de úlcera. Y eso se ve mucho en los hospitales. Entonces, esta es la función básica que debemos entender respecto a los profesionales auxiliares en salud. ¿Qué más? Muy bien, ahí nos dice, ¿no? Esas úlceras pueden llegar a ser llagas, muchas veces se hacen más profundas, hasta se puede ver las prominencias óseas, es decir, hasta se puede ver el hueso, dependiendo de los grados de úlcera que puede tener. Muy bien. Y por último nos dice, centrado en el cuidado básico del paciente, brindar apoyo emocional y respeto. Es importante saber que cuando brindamos apoyo emocional y respeto, nosotros mismos valoramos que sí somos parte de poder servir al prójimo. Justamente ahí abajito dice, cuidar es un acto de empatía y técnica. Tristemente vemos en los hospitales, o tal vez hemos sido partícipes ahí cuando íbamos, por ejemplo, a atendernos o nos aquejábamos de alguna dolencia, íbamos al hospital. ¿Qué pasaba? El maltrato. Nos hablan mal, nos atienden mal, o simplemente no ignoran tal vez nuestras dolencias. Entonces, es importante recordar que el brindar apoyo emocional ayuda bastante al paciente.
La emoción o respecto a lo psicológico influye bastante en el proceso de la sanidad del paciente. Si nosotros tratamos bien a los pacientes, este paciente puede salir de cualquier enfermedad, porque ese apoyo emocional genera una acción positiva, ¿verdad? Efectivamente. Muy bien. Entonces, no nos olvidemos que cuidar es un acto de empatía y técnica. Si estamos yendo por el camino de que por ahí, mientras estaba en mi casa, atendía a mi familiar, atendía a mi vecino, estaba ahí, buscaba su bienestar, buscaba que el paciente mejorara, se recuperara, entonces está siendo parte de la salud. La salud te espera porque hay muchas personas que tristemente estudiaron salud o están en el área de la salud, pero las cosas como ahí justamente dice, no, no hay empatía. Evidentemente, muchos nos hacen sentir mal. Entonces, eso debemos recordar. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente. Bien, funciones del auxiliar en enfermería. Muy bien, por ahí nos dice, no, no por vocación. Así llega una infección y vi un caso muy bien. Evidentemente, al final les voy a dar un tiempo para que podamos platicar lo que estamos aprendiendo de aquí y nos puedan comentar sus experiencias, ¿sí? Vamos a continuar. Entonces, dice, funciones del auxiliar de enfermería. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? ¿En qué se van a centrar al momento de ser auxiliares de enfermería? Número 1, el auxiliar de enfermería apoya al profesional en la atención diaria. Si, por ejemplo, ustedes piensan trabajar en un ambiente hospitalario, o ya sea en una posta, un puesto de salud, lo que ustedes, su función va a ser el apoyo constante tanto al profesional médico, al profesional de enfermería, entonces van a hacer el apoyo, van a ser parte de ese proceso de poder colaborar, de salvar vida a esta persona. ¿Qué más? Realizar el aseo del paciente, evidentemente. Ya lo dijimos, ¿por qué es importante realizar el aseo del paciente? Porque nos evitamos cualquier complicación futura que pueda tener. Dentro de esas complicaciones futuras vamos a tener una infección. Y a una infección severa lo conocemos como sepsis. Y muchas veces la sepsis puede o conlleva a la muerte. ¿Sí? Entonces es importante reconocer que realizar el aseo del paciente puede conllevarme a tener buenos resultados. Si no lo realizo, puede deteriorarme el proceso final de mi paciente. ¿Qué más? Tomar y registrar signos vitales. Esto es la función principal que todo profesional de enfermería debe conocer. La toma de signos vitales. ¿Pero qué son los signos vitales? Cuando hablamos de los signos vitales, nos estamos centrando en las funciones específicas que nuestro cuerpo nos va a demostrar a través de ciertos instrumentos. En la siguiente clase que vamos a tener, vamos a hablar netamente de todas las funciones vitales que debemos conocer. Y si conocemos las funciones vitales, sobre todo los valores normales, algunas alteraciones, vamos a reconocer cuándo mi paciente está en peligro, cuándo está normal y cuándo yo puedo necesariamente ayudar inmediatamente. Entonces, todo eso lo vamos a ver, ¿sí? Perfecto. Muy bien, ahí nos dice que debemos conocer dentro de los signos vitales, los más importantes, tenemos la frecuencia respiratoria, es decir, la respiración. ¿Qué más? La temperatura, para poder reconocer cómo está la temperatura en nuestro cuerpo. ¿Qué más? Muy bien, la presión arterial, cómo va el flujo de la sangre por todas mis arterias y venas. ¿Sí? ¿Qué más? El pulso, muy bien, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno que teníamos que aprendernos en el tiempo de pandemia, saber los estadios exactos, ¿no? Frecuencia respiratoria, muy bien. Entonces, todo ello vamos a aprender para que ustedes puedan, con estos conocimientos, poder aplicarlos en la toma y registro de signos vitales.
¿Qué más? Ayudar en la movilización y cambios de posición. ¿Sí? Cuando hablamos de la movilización y cambios de posición, vamos a ver muy bien, nos dice ahí como el descanso, bien. Les decía que muchas veces se evidencia en el hospital estas famosas úlceras por presión. ¿Debido a qué? De que el paciente está en una posición. Por ejemplo, si hablamos de los pacientes postrados, pacientes con accidente cerebrovascular, pacientes que tienen una cuadriplegia, estos pacientes no pueden movilizarse por sí solos. Entonces, ¿qué pasa? Al estar en un proceso o en una ubicación o estar inmóviles, genera que se haga presión. Los huesos que están sobresaliendo hacen presión y al estar en contacto de un objeto firme, genera que pueda deteriorarse la piel. En algunos casos se deteriora el músculo hasta llegar a observarse el hueso. ¿Ves? Entonces, esto es importante. ¿Y cómo lo eliminamos nosotros? ¿Qué hacemos? Simplemente conocer la movilización correcta. Por ejemplo, nos dice, eso también más adelante lo vamos a ver, respecto a los cambios de posición. Nos dice, cada 2 horas debo estar realizando ciertos cambios a mi paciente. ¿Para qué? Para evitar que pueda llegar a tener estas úlceras. Y ahí como dicen, ¿no? Estas úlceras se hacen llagas y eso puede generarme. Muy bien, también me dice ahí, ¿no? Tiene que mantenerse limpio la zona para evitar también todo este proceso. Muy bien. Siguiente, nos dice que, claro, nos dice masajes para el cuerpo, cambios de posición, que no pase lesiones. Perfecto. Así es, los cambios de posición, los masajes en la zona van a ayudar a que el paciente pueda recuperar y sobre todo, muy bien, Yareli, me dice la hidratación, Diana, perfecto. La hidratación es importante para que la piel pueda estar activa, para evitar cualquier fricción y pueda la piel tal vez en ese proceso hacerse de manera ulcerosa. Ujú. Perfecto. Seguimos entonces. Nos dice que apoyar en la alimentación. Esto mayormente lo vamos a ver, por ejemplo, en nuestros pacientes adultos, sobre todo adultos mayores, ¿sí? En los pacientes adultos mayores conocemos a partir de los 60 años para adelante, ¿sí? Adultos mayores. Entonces, ellos, o muchas veces producto de que tal vez puedan padecer de alguna enfermedad, también, ¿no? Tienen la dificultad de poder alimentarse por sí solos. O también a veces por la pérdida de la masa muscular, por problemas puede tener este proceso. Entonces, el hecho de poder apoyar en la alimentación es parte también de poder mejorar o conocer esta función esencial que vamos a cumplir. No es difícil, pero el hecho de conocer ¿qué nutrientes debe consumir mi adulto mayor para que mejora, por ejemplo, en el músculo, para que mejora su proceso, por ejemplo, de evacuación, para que mejora todo eso también? Muy bien, ahí me dice, por ejemplo, ¿qué pasa si, por ejemplo, si es un paciente postrado? Vamos a colocar una sonda nasogástrica para poder alimentar a nuestro paciente. ¿Ves? Entonces, en el caso de la alimentación vamos a ver múltiples maneras. Puede ser que va a consumir normalmente por vía oral, puede ser a través de una sonda nasogástrica, entre otros. Entonces, qué importante poder entender esto. Muy bien. Otro, observar e informar cambios del paciente. Ustedes van a ser como los ojos del médico, los ojos de las enfermeras o de los enfermeros. ¿Por qué? Porque ustedes van a estar más en contacto con el paciente, van a estar evaluando, vigilando cómo va, está mejorando, si tal vez el paciente, ¿no? En el proceso que está, por ejemplo, están verificando sus cambios de posición y evidencian que hay una grieta en la piel y esta grieta puede generarme que ya está empezando a deteriorarse la piel, yo tengo que informar. Muy bien.
Por ejemplo, en la alimentación, ahí me dice Angélica, ¿no? Una alimentación balanceada. ¿Qué pasa si mi paciente, por ejemplo, hago algunos exámenes o por ahí me traen los exámenes de laboratorio y me dicen, el paciente le falta calcio, es un adulto mayor? Entonces, yo tengo que evaluar qué alimentos le puedo dar a mi adulto mayor para que pueda recuperar este proceso de la necesidad que requiere de calcio. Entonces, eso es observar e informar los cambios del paciente. Si es que hay ya sea favorable o desfavorable, yo tengo que informar. Es por eso que van a ser como los ojos del personal médico. Seguimos. Rol del auxiliar en el entorno clínico. La anterior hemos visto netamente cuando se puede trabajar fuera de un ambiente hospitalario. Pero ahora, si estamos dentro de un hospital, si estamos dentro de un entorno clínico, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo o cuál es la función del auxiliar en enfermería? Uno, el auxiliar cumple un rol importante dentro del equipo de salud. Esto debemos entenderlo. ¿Por qué? Cuando hablamos del cuerpo médico, como al principio les mencionaba, el cuerpo médico, ¿cómo es un cuerpo? Tiene cabeza, tronco, extremidades, todo, ¿verdad? Todo para poder realizar un movimiento. Por ejemplo, yo quiero comer algo, tengo que levantarme, caminar, tomar y hacer ese proceso. Entonces, al momento de realizar todo, mi cuerpo ha funcionado. Así es cuando hablamos del cuerpo médico para salvar una vida, que todos son esenciales al momento de salvar la vida del paciente, al momento de poder ayudar al paciente. Entonces, el médico como la cabeza, la enfermería como el corazón, el auxiliar de enfermería como las manos que van a ayudar. Entonces, todos son parte importante, todos forman esa parte o esa pieza fundamental para que puedan entender que al momento de salvar la vida del paciente, ya sea de un niño, ya sea de un adulto mayor, de una persona adulta, joven, adolescente, todos cumplen la función de salvar la vida. Otra de las funciones dentro del entorno clínico, trabaja bajo la supervisión del enfermero o el médico. Evidentemente, ustedes no van a estar solos, no van a hacer un procedimiento. Por ejemplo, ¿qué pasa si viene un paciente que justamente pierde en el momento ya no respira? Sus funciones vitales desaparecen mientras estás ahí. ¿Qué haces? No vas a estar solo para actuar, sino va a estar el médico, va a estar la enfermera, todos para poder salvar. Muy bien, ahí me dice Yulisa, la reanimación, efectivamente. ¿Ves? O el RCP, muy bien, Yesenia. Entonces, así, todos vamos a trabajar en equipo. Por ello, nos dice que trabaja bajo la supervisión del enfermero o el médico. Muy bien. Siguiente, respiración boca a boca, dice Dorita. Así es, cuando vamos a salvar la vida tenemos que hacer de todo. A eso se llama como RCP, eso lo van a ver ya en otro curso. Bien, seguimos. Cumple normas y protocolos institucionales. Siempre, cuando somos profesionales de la salud o estamos en el ámbito de la salud, tenemos que cumplir ciertas normas. Son normas estrictas para tanto protegernos nosotros, proteger al paciente, para poder ayudar al paciente, para poder reconocer. Entonces, todo eso cumplimos con ciertas normativas que normalmente, por ejemplo, aquí nos emite el Ministerio de Salud. ¿Sí? Son normas y protocolos tanto a nivel nacional o también muchas veces utilizan muy bien. Ana Luz me dice, por ejemplo, la de bioseguridad, efectivamente, que es a nivel mundial, inclusive esta normativa para poder protegernos, ¿verdad? Hay protocolos que también dentro de un establecimiento de salud, ustedes cuando van a trabajar, se les va a enseñar, le va a decir, mira, por favor, auxiliar en enfermería, usted su función es esto, usted va a hacer esto, son protocolos ya establecidos en cada institución, ¿sí? Muy bien. Otro nos dice, mantiene una conducta ética y responsable. Eso es lo que requerimos. Perdón, dice, ¿se volvió negro la pantalla?
A ver, confírmame. ¿Se ve la pantalla normal? Perfecto, sí está bien. Entonces, por favor, eh, verifica su pantalla si se volvió negro, pero está normal aquí. Ya, continuamos entonces. Bien, nos dice, mantiene una conducta ética y responsable. Efectivamente, dentro del rol, mira, reconocemos, esto es un rol, y dentro del rol nos dice que debemos tener una conducta ética y responsable. Esto es lo que nos va a diferenciar de diversas carreras. ¿Por qué? O esto nos va a diferenciar de cómo somos como profesionales cuando atendemos a los pacientes. Recordemos, cuando hablamos del ámbito de salud, y netamente si vamos a hablar del profesional de enfermería, vamos a entender que debemos cumplir con ciertas reglas estrictas. Pero estas reglas estrictas nos vamos a centrar en nosotros. Y a eso llamamos conducta ética. ¿Qué pasa? ¿Cómo es lo que yo, o cómo es que yo debo saber eso? ¿Cómo actuar? ¿Cómo debo desenvolverme en este aspecto? Es todo lo que yo aprendo y vivo. Si, por ejemplo, tengo un carácter feo y en el momento llegué molesta a mi centro de trabajo, ¿cómo actúo? ¿Sigo molestando, con todos chocando? No. Lo que tengo que hacer es calmarme y ponerme a pensar que este es mi lugar de trabajo y yo debo demostrar mi conducta ética. ¿Sí? Debo demostrar mi ética porque estoy tratando con pacientes, con personas que tienen una dolencia. ¿Sí? Y sobre todo debo ser responsable. Muy bien, por ahí dice controlar mi carácter, tener paciencia, respirar profundamente y dejar el problema a un lado, efectivamente. Tener empatía, muy bien. Tener paciencia, controlar mis emociones. Yo quisiera que podamos entender esta frase. Hay una frase que dice que muchas veces lo han utilizado en el área de salud, que menciona que es importante poder entender al paciente enfermo, porque ya basta, suficiente con que la enfermedad le está tratando mal para que nosotros le podamos tratar más mal. Es cierto. ¿Qué pasa? ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos estado mal? Nos ha dado una gripe, nos ha dado, no sé, escalofríos, dolor de cuerpo, hemos tenido infección, no sé, ¿qué pasaba? ¿Cómo nos sentíamos? Mal. No queríamos ni dar un paso. Y te imaginas, tú por tu derecho vas a un centro de salud y le dices, señorita, estoy mal, por favor atiéndeme, me duele la barriga, por favor ayúdame. Y que venga y te digan como, pues a todos les duele la barriga. Espérate un rato, te vamos a atender después, espera un montón. Hay una fila, tienes que esperar. ¿Cómo nos sentimos? Nos vamos a sentir mal, ¿verdad? Aparte de que estoy más mal, más me tratan mal, o por ahí, por ejemplo, yo estoy con una dolencia, voy y llego y le digo, señorita, me duele, ayúdame, joven, ayúdame, por favor. Y te dicen, espérate un rato, tu turno no es. O si no, te dicen, aguanta. Así, aquí todos aguantan. ¿Mm? Exactamente. Entonces, es importante entender que mi conducta ética tiene que ir bastante de la mano. Muy bien, por ahí justamente uno de los comentarios que dice, ¿qué pasa si, por ejemplo, el problema se revierte? Yo estoy todo bien y viene un paciente súper alterado, molesto, dice, ¿me vas a atender o no? Atiéndeme, tengo este dolor, ayúdame. ¿Cómo actúo? También me pongo ahí de malas y empiezo a vociferar y nos empezamos a pelear. No, ¿verdad? Claro, no sé, por eso alguien dijo, en el hospital tenemos que sacar paciencia de hasta donde no hay. Claro, tenemos que escuchar y tratar de calmarlo. Evidentemente, chicos, ¿qué pasa? En todo esto debemos entender también el por qué está actuando. Muchas veces, ¿qué pasó? Este paciente llegó, nadie le hizo caso, entonces generó ese mal humor y al final de tanto dolor se acerca y ya piensa que llegando así puede tal vez calmar la situación.
llega y molesto, dice, hija, me tienes que ayudar, ¿me vas a ayudar o no? Entonces, ahí es el momento donde nosotros tenemos que entender también al paciente. Tal vez porque no se siente escuchado, tal vez por ese motivo está alterando esta situación, ¿sí? Muy bien. Otro nos dice, protege la privacidad y la confidencialidad del paciente. Es importante que debemos reconocer esto. Debemos siempre, el paciente, lo que nos cuenta, nosotros como profesionales de salud, tenemos que ser confidenciales. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo estoy trabajando en el área donde están mis pacientes con enfermedades transmisibles o enfermedades, por ejemplo, ¿no? Como el VIH. Y los pacientes con VIH no se acercan y te dicen, señorita, tengo VIH. No, son muy reservados. Entonces, ¿cómo yo ayudo a este paciente a que pueda realizarlo o a que pueda confiar en mí? Muy bien, dice ahí, no divulgar lo que nos cuentan los pacientes a terceros. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿cómo yo hago? No comento a nadie. Debo comentar con quién, con mi entorno, netamente profesionales de la salud para poder ayudar. Eso sí puedo hacer. Perfecto, a eso se considera como ética profesional. Perfecto, muy bien. ¿Sí? Mantener una comunicación clave, excelente, la confidencialidad. Solo al médico o al profesional que estamos netamente exacto, ¿no? Para poder ayudar. Perfecto. Pero no puedo divulgar a la gente del exterior. ¿Ya? A eso se centra, por eso nos dice la privacidad y la confidencialidad de nuestro paciente. Muy bien. Seguimos rápidamente. Uy, ¿qué pasó? Aquí está. Muy bien. Normas de bioseguridad. Perfecto. Dice, las normas de bioseguridad. Esto debemos entender que son normas establecidas que rigen a nivel mundial. Las normas difieren pequeñas cosas de acuerdo a los protocolos que o en el lugar donde trabajas, pero netamente casi el 100% de las normas lo van a aplicar en distintos lugares. Uno de ellos, la normativa. ¿Por qué las normas de bioseguridad yo debo seguir como profesional de la salud? En este caso, si somos auxiliares de enfermería. Número 1, la norma de bioseguridad previene infecciones y protegen la salud. Ya dijimos, pequeñas cositas me pueden conllevar a grandes. ¿Cuál es? La infección. Una infección me puede llevar a tener grandes consecuencias, daños de algunos órganos, incluyendo la muerte. Y eso lo decíamos, por ejemplo, en el caso de sepsis, ¿verdad? Entonces, estas normas de bioseguridad me van a ayudar a prevenir estas infecciones. Y justamente por ahí estoy viendo, ¿no? Ponerse guantes, mascarillas. Eso es lo que aprendimos toda la población en el tiempo cuando estábamos en COVID, ¿verdad? Todos andábamos con nuestros guantes, todos lavarnos las manos, la mascarilla, todo eso. Entonces, esto nos enseñó a que debemos seguir ciertas normas de bioseguridad para evitar cualquier contagio. ¿Qué más? Lavado de manos antes y después de cada procedimiento. Muy bien. Lavarse las manos es una regla esencial que lo van a practicar sí o sí si son profesionales de la salud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al estar en contacto con nuestro paciente, antes de poder tocar a nuestro paciente, la regla me dice que yo debo evitar con mis manos llevar cualquier infección a mi paciente. Muy bien, Byron, me dice los 5 momentos, excelente, ¿sí? Debo evitar llevar y contaminar a mi paciente. Muy bien, eso es antes. Después, una vez que ya atendí a mi paciente, también cuando voy a retirarme para atender a otro paciente o simplemente me voy a retirar de mi paciente, debo lavarme las manos para evitar, uno, yo contagiarme del paciente que atendí, para evitar yo contagiar a otro paciente. Entonces, es importante, por eso digo, el lavado de manos antes y después. Perfecto. Me dice lavado y secado perfectamente. Así es.
Uso adecuado de guantes, mascarillas y bata. Efectivamente, si estamos dentro ya sea de un hospital o un nosocomio, sí o sí vamos a utilizar nuestros guantes. Eso nos ayuda o es una barrera de protección para evitar contagiarnos, contaminarnos. Y dentro de ello también está la mascarilla y la bata. Perfecto. Otro de ello que debemos entender también es la eliminación correcta de residuos hospitalarios. Muy bien, me dice Yulisa, desinfectar el uso de EPP. Perfecto. En el caso de la eliminación correcta de residuos hospitalarios, aquí debemos conocer dónde van los desechos. Recordemos que no es lo mismo cuando vivimos, por ejemplo, externamente, estamos fuera en casita, nosotros eliminamos dónde, agarramos la bolsa, agarramos todo el contenido al tacho negro. Pero cuando estamos dentro de un ambiente hospitalario, aquí sí vamos a empezar a seleccionar. Por ejemplo, todo lo que está contaminado con fluidos, con sangre, debe ir en el tacho rojo, porque estamos hablando de material contaminado que me puede generar cualquier contacto, yo puedo tener un riesgo de infección, puedo contagiarme de esa enfermedad, entonces por eso debo seleccionar correctamente, ¿sí? Muy bien. Otro de ellos me dice la desinfección de materiales y áreas. Esto también es importante saber que, muy bien, por ahí me dice, por ejemplo, con fluidos cortopunzantes, efectivamente, ahí vamos a conocer nuestra eliminación correcta. Ahora, en el caso de la desinfección de materiales, por ahí me decían la esterilización. Así es, vamos a utilizar el proceso de desinfección de materiales. ¿Por qué? ¿Por qué debo optar por la esterilización? ¿Qué es una esterilización? Que con grandes temperaturas, las altas temperaturas, voy a eliminar los materiales o en este caso los productos contaminantes, ¿sí? Entonces, por ello es que me dice, cuando yo desinfecto y esterilizo, puedo reutilizar el material porque voy a eliminar cualquier agente patógeno que se pueda encontrar en este material, ¿sí? Entonces, de esta manera eliminamos. Muy bien, seguimos rápidamente antes que nos gane el tiempo. Higiene personal del auxiliar. Esto es importante, ¿por qué? Porque deben reconocer que la higiene personal del auxiliar es la clave para la atención segura. ¿Cómo así? Por ejemplo, el hecho de estar correctamente uniformado, limpio y ordenado, ¿qué me va a generar? Una confianza. Una confianza de que mi paciente me va a decir, sí, tú atiéndeme. ¿Por qué? Porque no me vas a, si te vistes bien, si estás bien, se evidencia todo esto, entonces también tu trabajo, también tu proceso de atención, tus técnicas que vas a utilizar van a ser correctas, vas a ser limpio en todo esto. Entonces, eso también conlleva. Por eso me dice, el cabello recogido, sin accesorios. Pero el profesional de la salud debe utilizar, ¿por qué no puedo utilizar aretes largos o pendientes largos? ¿Por qué? Porque debemos entender que en el hospital hay un montón de bacterias y ahí es donde se puede albergar. Entonces, si están ahí utilizando más el contacto con la persona, puede ser mi transporte para poder infectar al otro paciente, puede contaminar. Así es, muy bien, nos dice buena presentación, cabello recogido, exacto, ¿no? Entonces, por eso es importante, debemos conocer respecto a nuestra higiene personal. Las uñas deben ser sí o sí cortas y limpias, ¿ya? Las uñas sí, porque dentro de las uñas se va a llevar gran cantidad de microbios, microorganismos, y al momento de estar en contacto, ¿qué tal es mi paciente, por ejemplo, tiene una complicación y mi paciente está ahí con todas las defensas bajas? Y yo, a través de las uñas que me puse ahí, estaba haciendo mis cosas y las uñas están sucias, a través de ello puedo contaminarlo. Entonces, es importante todo esto. Evitar joyas durante la atención. Yo sé que muchas veces nos dicen, no, pero a mí me encantan las pulseritas, me gustan los relojes y todo ello. Sí,
pero cuando se trata si vamos a trabajar dentro de un ambiente hospitalario, tenemos que pensar que cualquier cosa puede contaminar a mi paciente. Entonces, debo yo limitarme en esos aspectos, ¿sí? Seguimos. Comunicación con el paciente. Es importante una comunicación con el paciente. Seamos personales o personas que nos vamos a centrar en no solo demostrar la atención o las técnicas correctas a mi paciente, sino también que mi paciente sienta que se preocupan por mí. Una buena comunicación mejora la atención y la confianza del paciente. ¿Qué pasa? Muchas veces, muy bien, ahí dice, ¿no? Interactuar con él, saber escuchar. ¿Qué pasa en estos tiempos? Justamente hace días teníamos una charla y ahí nos mencionaban. ¿Qué pasó con la humanidad? ¿Qué pasó con los médicos actualmente, con el profesional de salud? Que lo primero que se acercan cuando te van a tratar algo, miran la computadora, se ponen ahí, ni siquiera te hacen un examen físico, nada. Están ahí y te dicen, ah, ya, tómate esto. Ya, ni siquiera tuvo esa comunicación con el paciente. Es importante saber escuchar, preguntar al paciente, ¿desde cuándo estás así? ¿Qué pasó? ¿Por qué motivo? A veces los problemas no solo son físicos, vuelvo a repetir, ustedes van a ser partes de todo ello. A veces son psicológicos y es importante comunicarnos. Así es cierto, ¿no? Se les olvidó la empatía. Es triste ver todo eso. Efectivamente, debemos ser amables, empáticos, generar confianza. Así es. Nos dice que hay una frase también que me encanta que dice, nosotros amamos cuando escuchamos. Entonces, si nosotros no escuchamos, simplemente no estamos, no estamos siendo atentos a las necesidades del paciente. Entonces, por eso nos dice escuchar con atención sus necesidades. Explicar los procedimientos de forma sencilla, evidentemente. Si es que somos profesionales o parte de la salud, debemos ayudar a que nuestros pacientes, no muchos, van a tener esa misma capacidad para poder entendernos. Entonces, con palabras sencillas, debemos explicar sus procedimientos, ¿sí? Utilizar un lenguaje claro y respetuoso. Por más que el paciente venga alterado, muchas veces nuestras palabras pueden cambiar todo esto, ¿sí? Mantener una actitud amable y empática, evidentemente. Y si nosotros somos empáticos, vamos a ayudar a que el paciente pueda comentarnos todo lo que está pasándole y de esa manera vamos a tener mejores resultados. Aquí nos dice el trato humanizado y eso es lo que nos queremos centrar. El trato humanizado reconoce al paciente como una persona. Recordemos, el hecho de que seamos profesionales de la salud, estamos ahí, debemos reconocer que esta persona o este paciente todavía es una persona que requiere mucha atención, requiere apoyo. Respetar su dignidad y privacidad, llamarlo por su nombre. Esto es muy importante. ¿Qué pasa a veces? Vamos ahí, nos dicen, el pacientito de la cama 5. Ay, el señor con lentes. El que está o que tiene esta enfermedad, está con enfermedad pulmonar. No, eso no es la manera. Entonces debemos reconocer que respetar también al paciente es llamarlo por su nombre. ¿Qué pasa? Por ejemplo, estamos con un niño, decimos, ese niño que está en la cama tal. No, no puede ser así. Nosotros tenemos que llamar por su nombre. Y eso es una manera de poder demostrar respeto a nuestro paciente. Mostrar paciencia y comprensión. Sí, muchas veces el dolor es intenso. Hay pacientes que se quejan. Hay pacientes que exageran también el dolor. Pero tampoco podemos decir, no, usted exagera. Y no hay que ser pacientes con ellos. Hay que comprender su situación. ¿Cuántos de nosotros hemos exagerado cuando hemos estado mal también? El paciente también tiene derecho a hacerlo, ¿no? Entonces, eso debemos entender. Muy bien. Brindar apoyo emocional y seguridad. Qué importante. Siempre, vuelvo a repetirles, muchas veces el paciente se va a sanar con un apoyo emocional que con un apoyo físico. El hecho que le escuchas y le dices, mira, todo va a salir bien.
yo sé que tú vas a lograr, yo sé que con estos medicamentos más tu terapia y tú que eres tan valiente lo vas a lograr, ese paciente va a recuperar. Pero si tal vez ni siquiera le prestas atención, tal vez hasta de lo que está bien, el paciente puede decaer. Entonces, eso también debemos entender respecto a nuestros pacientes. Ya casi para terminar, entonces, será importante ser partícipes de o ser parte, ser un auxiliar en enfermería. ¿Qué dicen ustedes de acuerdo a esto? Por ejemplo, casi para terminar, nos dice, el auxiliar de enfermería es un pilar en el cuidado del paciente. Vuelvo a repetir, el auxiliar en enfermería es el ojo del médico, es el ojo del enfermero. ¿Por qué? Porque va a estar en contacto directo con nuestro paciente. Muy bien. ¿Qué más? Me dice, va a contribuir a la recuperación del paciente. Efectivamente, ustedes, si es que empiezan a cumplir todo lo que hemos hablado hoy, por ejemplo, el hecho de escuchar, el hecho de estar activamente con el paciente, vigilar cualquier cambio, ya sea favorable o desfavorable, me va a ayudar a que mi paciente pueda recuperar. Y eso es lo que se quiere. Apoyar al equipo de salud. Así es. Muchas veces cuando estás dentro de tu proceso de atención a muchos pacientes, ¿qué es lo que te falta? Te falta manos, te falta acción, te falta ahí, estás como, pásame esto, ayúdame. Y ustedes van a ser parte de todo esto. Entonces, qué importante, muy bien, ahí me dicen somos un equipo, así es, todos somos un equipo. Y vuelvo a repetir, somos como el cuerpo humano, pero en este caso de salud. Y el cuerpo funciona cuando las manos están ayudando, la cabeza está dirigiendo, los pies y todo ello. Entonces, todo esto ayuda, ¿verdad? Apoya a su equipo. Muy bien. Tiene mucho trabajo. Hay que hacerlo con amor. Efectivamente, Yesenia. Hay mucho trabajo por hacer. Hay muchas personas que tienen muchas dolencias. Y este es el momento donde nosotros necesitamos ayudar. Necesitamos ser parte de esto. ¿Sí? Debemos aprender a trabajar en equipo, así es, ser un equipo, muy bien. Una persona es fundamental en todos los sentidos, muy bien, tanto para el doctor, tanto para todos. Es un apoyo, es una unión para poder generar resultados. ¿Qué más? Me dice, garantiza cuidados básicos de calidad. A veces cuando decimos cuidados básicos, cuidados simples, no. Y volvemos a repetir diciendo que los cuidados básicos nos conllevan a grandes consecuencias. Si nosotros empezamos a descuidar lo básico, cuando llega a lo más complejo no vamos a saber ni cómo ayudar, ni cómo poder socorrer a este paciente. Entonces, por eso nos dice, garantiza, un auxiliar de enfermería va a garantizar los cuidados básicos de calidad. Su vocación y compromiso marcan la diferencia. Así es. La vocación y el compromiso van a marcar la diferencia en todos los aspectos. ¿Han escuchado alguna vez cuando decían o estaban ustedes o fueron, por ejemplo, a un centro de salud y dicen, yo quiero que me atiende tal persona? Yo quiero que me atiende tal señorita. ¿Cuántos quisiéramos estar en ese lugar? No por orgullo, sino porque esta persona confía tanto en nosotros de qué manera nosotros le demostramos. Y eso es lo que se requiere en estos tiempos. Ya estamos cansados de enfermeros, médicos, auxiliares en enfermería que nos tratan mal. Ya basta. Ya estamos cansados de todo esto. Ahora queremos hacer el cambio. Y ese cambio empieza por todos los que requieren conocer, por todos los que aprenden esto. Enfermería no es complicado, enfermería no es difícil, solo es amar. Amar a las personas. Si tú amas a las personas, entonces esto es tu profesión. Esto es lo que te motiva o esto es lo que tú tienes que hacer. Porque hay muchos profesionales que se han equivocado de carrera y tristemente nos siguen tratando mal. Entonces el cambio va a empezar ahora. ¿Sí? Muy bien, Yesenia, dice el amor por la forma del trato que damos nos busca. Muy bien, Luis. Ajá, y hasta con los medicamentos, dice Silva. Muy bien, así es verdad.
Así es, jóvenes. Entonces, qué importante saber de que si nosotros estamos en el área de la salud, tenemos que hacer todo nuestro trabajo con amor, ¿sí? Si hacemos con amor, entonces vamos a tener excelentes resultados que nos van a conllevar a tener grandes logros. Ahora sí, a ver, la sala está abierta. Aunque me encantaría que participaran, chicos, no sé, no puedo activar el audio, pero a través de los mensajes les puedo leer. Entonces, ¿qué dicen respecto? Uy, acá tengo justo la opción. Me encantaría que puedan levantar la mano. ¿Qué tal les pareció? ¿Cómo se sienten después de haber aprendido este pequeño tema? Bueno, eso es una introducción de lo que vamos a tratar en estas 5 clases que vamos a tener. A ver, les escucho, a ver quién levanta la manito. A ver, ¿pueden activar su audio? A ver, les escucho. ¿Cómo se han sentido? Muy bien, Bueno, la presentación es buena. Muy bien, perfecto. me Muy parece interesante. que hay muchos puntos de vista. Excelente, Muy así es. precisa. Eh, Bien, perfecto. Yo creo que es muy interesante para poder saber y Ujú. afrontar las cosas en el momento que nos pueda pasar con algún paciente, ¿no? Efectivamente, muy bien, así es. Es de Estuvo bien. crecimiento personal y para para las demás personas, pues. Así es, muy bien. Y sobre todo hay que tener paciencia para atender a un paciente. Así es, y debemos de aprenderlo desde ya, ¿verdad? Muy bien. Hola, buenas noches. Sí, ¿le escucho? Con todos, buenas noches. A mí me da mucho gusto conocerlos a todos y a mí me gusta mucho este tema de hoy porque yo estoy cuidando a una señora, entonces eso me ayuda a hacer mejor el trabajo, porque es mi trabajo cuidar. Me agradezco por todo. Bendiciones. Muy bien, entonces, ¿ves? Ya también son parte ya de ello, entonces mejorar en lo que estamos haciendo, ¿sí? Claro. Cuando se tiene el conocimiento, es fácil hacer el trabajo, porque a veces podemos tener la voluntad, pero los procedimientos marcan una calidad de trabajo. Entonces, así sea básico que uno conozca, porque los primeros auxilios es la atención prehospitalaria que se le puede brindar a una persona siendo paciente o siendo una víctima. Efectivamente, Rosa, gracias. Así es. Hola, buenas noches. Buenas noches, Delia. Mi nombre es Delia y yo digo que esta clase tiene muy buena práctica y muy buena experiencia, y si te gusta trabajar y hacer esto de corazón, me imagino que lo haces mejor. Excelente, Delia. Así es. Creo que cuando aprendemos todo esto y lo ponemos en práctica, vamos a tener grandes resultados con los pacientes que vamos a tratar. Bien, bien, chicos. Entonces, ahí nos quedamos. Les espero la siguiente clase. No se olviden poder ingresar y para poder seguir aprendiendo todo lo que se centra en este aprendizaje muy bonito que vamos a continuar tratando. Y gracias por su atención, gracias por la participación. La siguiente vamos a hacerlo mucho más dinámico. También vamos a hacer muchos más ejemplos para que puedan ver todo ello, ¿sí? Muy bien. Entonces, voy a dar el pase, va a ingresar para que les pueda seguir explicando. Conmigo nos vemos a la siguiente clase. Cuídense mucho.
Muchas gracias, profesora. Vamos a esperar a que se tenga la grabación. Ya puede dejar de compartir también, profesora. Chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal les apreció esta primera clase? Me comentan, por favor. Y veo que algunos terminaron con la cámara encendida, pero otros lo apagaron, chicos. A ver, coméntenme qué tal les pareció esta primera clase. ¿Les ha gustado? Van a venir, bueno, van a asistir a la siguiente clase. A ver, me confirman en el chat, por favor. Sí, ok. Nicole, por favor,